Observatorio 2012. Bienvenidos, bienvenidas a Observatorio 2012, un programa de TV UNAM, el canal cultural de los universitarios, en el que semana a semana nos hemos dado a la tarea de analizar los grandes temas de la agenda nacional de cara al importante proceso electoral del próximo año. El día de hoy analizaremos con nuestros invitados, Rodrigo Gutiérrez y Ana Saiz, el delicado, el sentido tema de la discriminación en México. Un tema que muchos ejercemos y que millones padecen. Pero antes, en nuestro corte de caja, el espacio del programa dedicado a analizar un tema de coyuntura, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y Pedro Salazar discutiremos de los cambios en el gabinete del presidente Felipe Calderón. Acompáñenos. Corte de caja. El 9 de septiembre, a 15 meses de que termine la actual administración federal, el presidente Calderón anunció un conjunto de cambios en su gabinete. Los secretarios de Hacienda y de Salud dejaron sus cargos para buscar nominaciones del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República y a la gubernatura de Guanajuato, respectivamente. También cambiaron los titulares de la Secretaría de Energía y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Se trata de una renovación del gobierno y también de una apuesta política de cara a las elecciones de 2012. En estas decisiones hay implicaciones para el Estado mexicano, pero también para la inminente contienda político-electoral. Por ello, la renovación del gabinete presidencial es nuestro tema de análisis en Corte de Caja. Continuamos. Corte de caja. Bienvenidos a nuestro corte de caja. Lorenzo, Pedro, pues hace unos días, apenas el jueves de la semana pasada, el presidente Calderón decidió hacer un conjunto de cambios importantes en su equipo más cercano de gobierno, en el gabinete, que por lo menos tiene tres lecturas que yo quisiera compartir con ustedes. Una, el activador de esta decisión, que es en buena medida la cercanía del proceso político electoral que culminará el 1 de julio con la jornada electoral del año que entra. El segundo es el impacto en la propia operación del equipo gubernamental, y el tercero, pues finalmente estamos hablando de instituciones del Estado muy delicadas cuya misión incluso trasciende la duración de este gobierno. Lorenzo, ¿por qué no empezamos con el disparador del tema, la inminencia del proceso electoral? Sí, yo creo que evidentemente es algo obvio. Finalmente es la aspiración o el intento de aspirar por candidaturas de algunos de los miembros del gabinete lo que provoca este conjunto de cambios. Es decir, este es el ejemplo enésimo de cómo gran parte de la agenda política actual del país pues ya está condicionada y está operando bajo la lógica del proceso electoral del próximo año. Y creo que vale la pena resaltar un punto en el que, digamos, la estridencia muchas veces no permite focalizar el análisis, y es el hecho de que no es malo que quien quiera hacer política electoral no esté confundiendo el espacio gubernamental como una plataforma de proselitismo. Creo en este sentido que sobre todo en carteras de una relevancia fundamental para la operación, digamos, del Estado, que son carteras de Estado y no necesariamente de gobierno, por los temas de los que se ocupan, como por ejemplo la Secretaría de Hacienda, en un contexto que pinta para ser particularmente complejo, como el de la negociación del paquete presupuestal del próximo año, pues se permita, digámoslo así, despresurizarlo frente a la acusación de que el interlocutor de parte
parte del gobierno, pues está utilizando ese espacio como un espacio de proselitismo o de, digámoslo así, empuje o de encumbramiento de su propia figura. Y eso es un punto que, a pesar de que lo que detona es la cuestión electoral, creo que hay que rescatar. No necesariamente es negativo. Al contrario. Yo lo rescato, pero lo hilaría con algo que tú comentabas, Ciro. A ver, rescato que es venturoso que dejen el cargo que ocupan quienes quieren aspirar a ser candidatos. Pero también llamo la atención sobre el hecho de que se trata de carteras, ya lo decías y lo advertía Ciro, pues que tiene una enorme relevancia para el Estado, no solamente Hacienda. Es decir, estamos hablando de salud, estamos hablando de energía y estamos hablando también, digamos, del órgano encargado de los temas de inteligencia en el país. Es decir, son cargos de una enorme relevancia. Preguntaba Ciro, ¿cómo incide o cómo impacta esto en la dinámica del propio gobierno? Bueno, a mí me llama la atención que independientemente de las bondades, virtudes o defectos de cada uno de los nombrados, que me parece que es un terreno en el cual pues no tiene sentido, digamos, invertir tiempo, más allá de eso, sí se trata de cambios que son muy endógenos al grupo presidencial. Es decir, el presidente reacomodó piezas que provienen de sus propios cuadros cercanos, no echó mano de figuras externas al grupo de gobierno y al grupo que lo ha acompañado en el gobierno. Y este es un dato que tiene que ver, por un lado, con la lógica de este gobierno, con la dinámica de esta administración, pero también con el diseño estructural de nuestro sistema presidencial. Porque en un sistema que tuviera una corresponsabilidad, mecanismos en los cuales el Ejecutivo y el Legislativo tuvieran que actuar de manera conjunta para los nombramientos de este tipo de carteras, no sería tan fácil aceptar una renuncia y nombrar sin más a una persona que te resulta cercana. Tendrías que pasar por un proceso de negociación política que me parece que cambiaría un poco la lógica de los incentivos. Hoy se trata de cambios, digamos, no voy a decir a la ligera porque no creo que lo sean, pero de cambios relativamente sencillos, relativamente flexibles, que le permitieron al presidente colocar en estos puestos sin mayor debate público, sin mayor argumentación de cara a la ciudadanía, a personas que le son incondicionales y que, bueno, que son servidores públicos con una trayectoria respetable, digamos. En efecto, y al mismo tiempo lo que estamos viendo en este conjunto de relevos, como tú dices, es que no se optó por parte del presidente de la República por conformar una suerte de coalición de gobierno para su tramo final con sectores, con núcleos provenientes de otros ámbitos distintos al de su propio nicho gubernamental, es decir, que pudiéramos tener en distintas áreas a personajes reconocidos por su propio liderazgo, por su propia experiencia en los temas, sin que eso signifique poner en duda las trayectorias particulares de los recién designados, Lorenzo. Sí, coincido en el punto, pero además agrego una situación adicional a partir de lo que ya anticipaba Pedro. A ver, no es solamente haber perdido la oportunidad de hacer un cambio o cambios en personas de una amplia trayectoria, digámoslo así, y echar mano, como se decía, de su circuito íntimo, sino también, aunque, como bien señalaba Pedro, esto evidencia una de las deficiencias estructurales, institucionales del sistema presidencial, se perdió una oportunidad política. Por la relevancia de los cargos de que estábamos hablando, el presidente de la República, en un contexto en el que hay muchos temas en la agenda legislativa, podían haber sido utilizados. No, podían haber sido utilizados si el tema de construcción de consenso se asume como una cuestión que trasciende el mero debate legislativo. Estoy de acuerdo contigo. Podían haber sido utilizados de una manera más inteligente para no solamente concitar a grandes figuras, digámoslo así, reconocidas en el ámbito público, sino también para lograr concretar ciertos arreglos, no de tipo institucional, pero sí de tipo político, que pudieran eventualmente encauzar, facilitar temas muy complicados de la agenda. Es que yo estaría de acuerdo contigo en un escenario ideal. Había una oportunidad política que se pudo haber llevado a cabo, digamos, en un escenario imaginable y teóricamente deseable, pero sería pedirle al presidente que dejara de ser quien es decir, no ha sido una administración proclive a los consensos, es una administración que se va blindando hacia adentro. Yo tengo la impresión de que incluso es, digamos, un grupo cada vez más pequeño y más cercano, que bueno, pedirle al presidente, a este presidente que hiciera eso, a mí me hubiera gustado, pero no es viable. Vamos al siguiente tema, hilándolo, con las repercusiones que esto tiene en términos de Estado, es decir, estamos hablando de un conjunto de carteras cuyo
manejo tiene que trascender la visión de este gobierno que acaba el 1 de diciembre del año que entra. Es que una cosa es consecuencial a la otra. No es solamente un problema de diseño institucional, que lo es, sino también un problema de cultura y de modo de hacer política, de entender temas que deberían ser temas que trascienden la postura de partido y, déjame decirlo así, incluso de gobierno. Es decir, el tema económico, el tema de salud son temas estructurales, son temas de Estado, el tema de la energía, son temas de Estado y, digámoslo así, un manejo mucho más, digamos, no quiero decir inteligente en términos políticos, pero mucho más proclive a consensos que no forman parte de la agenda, parece ser, del presidente en primera instancia, habían podido, digámoslo así, apostar porque el tema o la lógica transversal imperara en la designación. El tiempo vuela en 10 segundos, yo diría, tiene razón, sería deseable, pero yo además subrayaría, sobre todo, para mí, a mi gusto, en el tema de inteligencia. Es decir, en el contexto del país hoy en día, y con el riesgo de que ese espacio pueda politizarse, a mí me hubiera parecido muy deseable que hubiera un nombramiento de corresponsabilidad política en ese lado. Hay además en otras experiencias, esos nombramientos de inteligencia se pactan con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas encargadas de seguridad. Otro tema que a mí me preocupa es el de la economía. Más allá de la trayectoria del nuevo secretario Meade, que en el gremio de los economistas es bastante reconocido, pues llama la atención que en las dos instituciones económicas más importantes de este país, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, en los últimos meses sus cabezas, primero Agustín Carstens y después Ernesto Cordero, estuvieran pensando en irse en una coyuntura internacional por demás compleja de la economía. Con la economía no se puede jugar. Esperemos, bueno, pues el cierre de este gobierno con una agenda que cada vez está más marcada por la inminencia de las elecciones, unas elecciones cuya agenda sustantiva queremos ayudar a construir desde este espacio. Ahora con nuestros invitados iremos a nuestra agenda a fondo con uno de estos temas importantes como es el de la discriminación. Continúe con nosotros, esto es Observatorio 2012.